Imagina cruzar tu propio país en avión, solo para visitar a tu hermano, y que te pidan enseñar el pasaporte antes de dejarte entrar. Pues eso ocurre de verdad en Malasia. Este es un país donde se corona a un nuevo rey cada 5 años, donde un solo estado tiene permiso para conservar su propio ejército privado, y donde 3 culturas totalmente distintas se cruzan en una misma esquina. Todo empezó como poco más que un pantano de barro, pero contra todo pronóstico, acabó creciendo hasta convertirse en un gigante silencioso de la tecnología moderna. Estos son 15 datos asombrosos sobre Malasia. Malasia está dividida en 2 partes. Y cuando vuelas desde la capital, Kuala Lumpur, hasta los estados de Borneo, Sabah y Sarawak, pasas por un control de inmigración dentro de tu propio país. Si eres visitante extranjero, tu pasaporte, de hecho, recibe otro sello, exactamente como si acabaras de aterrizar en una nación completamente nueva. Pasas inmigración, te dan un nuevo permiso de entrada, y solo entonces puedes entrar. Los ciudadanos malasios no necesitan pasaporte para esto. Simplemente muestran su documento nacional de identidad, el MyCAD. Pero aún así hacen cola en el mismo mostrador de inmigración. Así que la norma es real, el control es real. Y para los viajeros, el sello en el pasaporte es muy, muy real. Y va mucho más allá de un simple sello. A un visitante normalmente se le concede una estancia de hasta 3 meses. Y cualquiera que venga desde la península y quiera vivir allí más tiempo, debe llevar un documento especial para viajar dentro del país. Un tipo de papeleo que normalmente solo necesitarías para entrar en un país extranjero. ¿Por qué demonios un país se haría esto a sí mismo? La respuesta nos lleva de vuelta a 1963, el año en que nació la Malasia moderna. Cuando Sabah y Sarawak aceptaron unirse, negociaron algo muy poderoso, el derecho a controlar su propia inmigración. Querían limitar la migración desde la península, proteger a sus comunidades locales y preservar su propia identidad. Ese único acuerdo es la razón por la que un vuelo nacional puede sentirse como cruzar una frontera. Y la historia detrás de ese sello apunta a algo todavía más extraño, porque Malasia en realidad no es un solo lugar. ¿De dónde eres? ¿Has visto esto en Malasia? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Algunas costumbres malasias no son simplemente leyes, también están llenas de encanto. Por ejemplo, Chap Gomei, la 15ª y última noche del Año Nuevo Lunar, a menudo llamada el San Valentín chino. Esa noche, las chicas solteras escriben sus nombres y números de teléfono en mandarinas y las lanzan a los ríos o al mar, con la esperanza de que alguien especial encuentre su fruta y las llame. Hoy en día, el amor se ha mudado a la era digital y la gente escribe sus cuentas de redes sociales en la piel de las mandarinas en vez de lanzarlas al río. Pero las mandarinas siguen volando lejos. Este es el dato que enamora a los visitantes. Malasia alberga a unos 34 millones de personas, procedentes de orígenes sorprendentemente distintos. Según las cifras oficiales más recientes, alrededor del 70% son Bumiputra, malayos y pueblos indígenas, con los malayos por sí solos representando cerca del 58%. Aproximadamente el 22% tiene ascendencia china y alrededor del 6,5% tiene raíces en la India. Lo realmente extraordinario es cómo conviven. En muchas ciudades encontrarás una mezquita, un templo chino, un santuario hindú y una iglesia cristiana, levantados casi hombro con hombro, a solo unos pasos de distancia. Durante las grandes festividades, esta armonía cobra vida a través de una tradición llamada casa abierta. Cuando llegan Hari Raya, el Año Nuevo Chino, o Deepavali, las familias abren sus puertas de par en par e invitan a amigos,
vecinos e incluso desconocidos de todas las razas a entrar y compartir un gran banquete. Una familia china en una casa abierta malaya. Una familia india en una celebración china. Nada de eso sorprende a nadie. Los locales tienen una palabra preciosa para ese espíritu de buena voluntad: mujiba. Y como las grandes fiestas de cada comunidad son festivos nacionales, todo el país, en la práctica, celebra unido, año tras año. Los malasios dominan muy bien los idiomas extranjeros, pero tienen una especialidad única: el Manglish, una divertida mezcla de inglés con malayo, chino, hokkien, cantonés y tamil. Si hay algo en lo que todos los malasios están de acuerdo, es la comida. La cocina malasia es una deliciosa fusión de 3 grandes tradiciones: malaya, china e india. Y puedes saborearlas todas en una sola calle. Un puesto sirve nasi lemak aromático, ese arroz con coco que muchos llaman el desayuno nacional, envuelto en hoja de plátano. El siguiente prepara fideos chinos salteados, ahumados y humeantes. Al cruzar la calle, un roti canai crujiente se estira, se golpea y gira a mano. Y un curry espeso y sabroso se vierte directamente sobre una hoja verde recién puesta. Añade unas brochetas de satay a la brasa y un cuenco humeante de laksa, y empezarás a entender por qué algunos organizan viajes enteros solo para comer aquí. En el corazón de todo esto está el mamak, el puesto musulmán indio que permanece abierto las 24 horas del día. Allí, ricos y pobres, personas de todas las razas y religiones, se sientan lado a lado. El mamak es la cuna del té tarik, el famoso té tirado, que los locales tratan como su bebida nacional no oficial. Su historia es Malasia servida en un vaso. El té llegó con los comerciantes chinos en el siglo XIX. La espectacular técnica de verterlo vino de los trabajadores musulmanes indios de las plantaciones de caucho, y la dulce leche condensada fue una costumbre heredada de los británicos. 3 culturas en una sola taza. Y luego está el durián, el rey de las frutas. Un gigante cubierto de pinchos, con un olor tan potente que hoteles, trenes y centros comerciales cuelgan carteles de prohibido el durián para mantenerlo fuera. Si una ruta gastronómica como esta está en tu lista, suscríbete, porque cada semana trazamos el mapa de un país completamente nuevo. Pero antes de lanzarte a por esa comida en hoja de plátano, hay unas cuantas normas no escritas que pueden meterte en problemas sin que te des cuenta. Imagina un país partido en 2, por todo un océano. A un lado está la Malasia peninsular, la mitad occidental y moderna, repleta de ciudades, autopistas y de la mayor parte de la población. Al otro lado, a más de 600 kilómetros, cruzando el mar de China meridional, se extiende la parte Malasia de Borneo, un mundo de selvas antiguas y densas, donde al sol le cuesta tocar el suelo. Juntas comparten casi 5.000 kilómetros de costa, pero se sienten como 2 mundos completamente distintos, unidos bajo una misma bandera. El contraste entre ambas no podría ser más marcado. La mitad occidental es el corazón palpitante del país, el lugar de la capital, las fábricas y las multitudes. La mitad oriental, en Borneo, es salvaje y está poco poblada. Alberga algunos de los estados más grandes del país, pero solo a una pequeña parte de su gente. Puedes estar en un aeropuerto de cristal en un extremo y, tras un vuelo corto, caminar por una pasarela de madera en medio de una selva primigenia en el otro. La costa occidental también abraza el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Durante siglos, los barcos cargados de especias, seda y plata tuvieron que abrirse paso por este estrecho corredor. Y precisamente por eso, comerciantes, imperios y culturas enteras chocaron aquí, dejando huellas portuguesas,
neerlandesas y británicas que todavía pueden verse hoy. Eso convirtió a Malasia en un cruce de caminos mucho antes de que tuviera siquiera un nombre. Así que tenemos un país, dos mitades y todo un mar en medio. Pero ¿quién gobierna realmente estas tierras dispersas? La respuesta no se parece a ninguna monarquía de ningún otro lugar de la Tierra. Y cuando entiendas el trono rotatorio de Malasia, te parecerá casi imposible. En la mayoría de países con rey, ese rey gobierna de por vida. Malasia hace justo lo contrario. Es la única nación del planeta que funciona como una monarquía electiva. Eso significa que la corona no permanece sobre una sola cabeza. 9 gobernantes reales, cada uno sultán de su propio estado, se turnan en el trono. Cada 5 años se reúnen y eligen entre ellos a un rey supremo, el Jang di Pertuan Agong. Cuando terminan sus 5 años, el trono pasa al siguiente, y no puede volver a ser elegido hasta que todos los demás hayan tenido su turno. Y la cosa se vuelve aún más extraña. Malasia tiene 13 estados, pero solo 9 conservan estas familias reales tradicionales. Los otros 4 no tienen sultán en absoluto, sino gobernadores nombrados por el gobierno federal. Así que el país se sostiene sobre una corona rotatoria, compartida por solo 9 casas reales. Y luego está Johor, el estado del extremo sur. Johor es el único estado de toda la federación con permiso para mantener su propia fuerza militar. La fuerza militar de Johor fue fundada en 1886, lo que la convierte en la unidad militar activa más antigua de Malasia. Y responde directamente ante el propio sultán, con sus propios uniformes y su propia cadena de mando, separada del ejército nacional. ¿Por qué existe algo así? Porque cuando los estados se unieron, el sistema rotatorio se diseñó para que ninguna casa real pudiera quedar por encima de las demás para siempre. El poder debía seguir moviéndose de una familia real a la siguiente, un delicado equilibrio vestido de coronas y ceremonia. Un trono rotatorio suena antiguo, pero la capital que gobierna nació de poco más que barro. En 1857, mineros chinos del estaño levantaron un campamento en la fangosa unión de 2 ríos, en plena jungla malaya. Esa misma confluencia le dio nombre al lugar, Kuala Lumpur, que literalmente significa confluencia fangosa. Durante décadas, fue apenas un pequeño pueblo minero. Hoy, aquella tierra embarrada presume de uno de los horizontes urbanos más fotografiados de Asia. De aquel barro surgieron 2 de las torres más famosas del mundo. Las Torres Gemelas Petronas se elevan hasta los 452 metros. Su acero y su cristal están inspirados en patrones geométricos islámicos tradicionales. Y en lo alto, entre ambas, cruza una pasarela aérea de 2 niveles por la que se puede caminar. Durante 6 años, desde 1998 hasta 2004, estas torres ostentaron el título de edificio más alto de la Tierra. Décadas después, la ciudad quiso tocar aún más alto. El Merdeka 118 se alza ahora casi 679 metros hacia el cielo, lo que lo convierte en el segundo edificio más alto del mundo. Solo lo supera el Burj Khalifa, en Dubái. Malasia también presume del hotel más grande del mundo. El récord Guinness del hotel más grande del planeta no pertenece a Dubái ni a Las Vegas, sino al First World Hotel, situado en Genting Highlands, con un total de 7.351 habitaciones. Además, la infraestructura de Malasia está increíblemente desarrollada. La longitud total del sistema de autopistas del país supera los 65.000 kilómetros, mucho más que la circunferencia de la Tierra. Así que si todavía imaginas Malasia como un país de cabañas en la jungla, piénsalo otra vez. Porque este es un lugar de pago sin contacto,
centros comerciales relucientes y horizontes urbanos que rompen récords. Pero el verdadero motor detrás de esas torres no es el turismo. Es algo que muy probablemente tienes ahora mismo en la mano. Eso que tienes en la mano, tu móvil, tu portátil, tu consola, es muy probable que una parte haya pasado por Malasia. Este país discreto gestiona cerca del 13% del mercado mundial de encapsulado de chips, ensamblaje y pruebas. La isla de Penang es tan importante para la industria que muchos la llaman el Silicon Valley de Oriente. En 1972, el gigante estadounidense Intel abrió en Penang su primera fábrica fuera de Estados Unidos. Y cuando llegó Intel, otros siguieron sus pasos, incluidos nombres como AMD y Dell. Durante más de 50 años, Malasia ha construido y probado en silencio los chips que mueven el mundo moderno. Así que la próxima vez que tu móvil se ilumine, una pequeña parte de su cerebro puede haberse terminado justo aquí. Y luego está Petronas, la Compañía Nacional de Petróleo y Gas. Es una de las mayores corporaciones de todo el sudeste asiático. Posee esas famosas torres gemelas que llevan su nombre. Y la riqueza que aporta al presupuesto nacional ayuda a explicar cómo una nación, antes pobre, financió su espectacular ascenso. Dinero del petróleo, del gas y de los microchips, fluyendo por un país que empezó como un cruce de ríos fangosos. Esa es la paradoja que hace de Malasia un lugar tan fascinante. Y se extiende desde laboratorios de alta tecnología en una costa, hasta una jungla más antigua que la edad de hielo en la otra. Cruza hasta Borneo y entrarás en una de las selvas tropicales más antiguas del planeta. Un territorio salvaje que, según los científicos, lleva en pie más de 100 millones de años. Mucho más antigua que el Amazonas. De esa inmensidad, se alza el monte Kinabalu, un pico colosal de más de 4.000 metros. El punto más alto en cualquier lugar entre el Himalaya y la isla de Nueva Guinea. En el parque de Gunung Mulu se encuentra la Cámara de Sarawak, el mayor pasaje de cueva del planeta por superficie. Unos 40 Boeing 747 podrían alinearse ala con ala en su interior. Justo al lado está Deer Cave. Cada tarde, cuando el aire se enfría, unos 3 millones de murciélagos salen en busca de alimento, formando una larga cinta ondulante que gira sobre el dosel durante casi media hora. Bajo ese manto verde viven algunos de los pueblos indígenas más singulares del planeta. Los Iban, unos 750,000, son el grupo más numeroso de Sarawak. Los Kadazan Dusun, unos 570,000, son los más numerosos de Sabah. Entre los grupos más pequeños están los Bidayu, los Murut y los Penan. Estos últimos apenas suman unos 16,000, cazadores seminómadas cuyo conocimiento de la selva pasa de generación en generación. Muchos aún viven en casas comunales, donde 50 o incluso 100 familias comparten un mismo techo. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde todavía puedes encontrarte con un orangután salvaje, y no viven en ningún otro sitio salvo Borneo y la cercana Sumatra. Están en peligro crítico de extinción, con solo unos 11,000 ejemplares, viviendo aún en libertad. Más adentro, en la península, merodea el tigre malayo. Es tan escaso que se cree que sobreviven menos de 150. Y la jungla esconde auténticas maravillas. La raflesia, la flor individual más grande del planeta, florece aquí. Puede medir más de 1 metro de diámetro y pesar hasta 10 kilos. Y por extraño que parezca, no tiene hojas, ni tallo, ni raíces. Para atraer insectos, desprende un hedor parecido al de la carne podrida. Los bosques también dan refugio a la víbora malaya de Foceta, la serpiente responsable de más mordeduras que cualquier otra en el país.
Solo en el norte se registran cientos de casos cada año. Su veneno rara vez mata, pero puede causar daños terribles en una extremidad. Por eso se la trata con tanto respeto. Todo esto existe a un vuelo corto de esas torres relucientes de la ciudad, dos rostros de una misma nación. Malasia es cálida y acogedora, pero unos pequeños errores pueden crear momentos bastante incómodos, así que repasémoslos. Lo primero son los saludos. Si eres hombre, no deberías alargar la mano para saludar a una mujer musulmana. En su lugar, una leve inclinación de cabeza, con la mano sobre el corazón, es la opción más respetuosa. Si ella te ofrece la mano primero, entonces el apretón está bien. Y, para dejarlo claro, esto se refiere a las mujeres musulmanas, no a todas las mujeres del país. Después, cuidado con las manos en la mesa. En la costumbre local, la mano izquierda se considera impura, así que se come, se da y se recibe con la mano derecha. Vigila también tu ropa. En mezquitas y templos, como las famosas cuevas Batu, no se permiten pantalones cortos, faldas cortas ni camisetas sin mangas. Aunque en la mayoría de lugares te prestarán una túnica para cubrirte. Así que sí, puedes llevar perfectamente un vestido de verano en Malasia. Solo tienes que ponerte algo encima antes de entrar en un lugar de culto. Otra norma más sutil: nunca regales objetos con forma de perro o cerdo a una familia musulmana, porque ambos animales se consideran impuros. Y aquí va una de las más famosas y delicadas. Cuando comes sobre una hoja de plátano, doblarla hacia ti indica que has disfrutado la comida, pero doblarla hacia afuera puede significar lo contrario, o incluso señalar un funeral. Dicho esto, si preguntas a un local, muchos se reirán y te dirán que en realidad nadie se lo toma tan mal. Así que no pierdas el sueño por una hoja. La verdad es que los malasios son cálidos y comprensivos con los visitantes que se esfuerzan. Ninguna de estas pequeñas normas es una trampa. Son simplemente pequeñas formas de demostrar respeto por el lugar en el que estás. Y una sonrisa sincera arregla casi cualquier error. Así que, de todos estos, ¿cuál de estos 15 datos sobre Malasia te ha sorprendido más? Déjanos el número en los comentarios, los leemos todos. El Islam es la religión oficial de la Federación y está profundamente entrelazado con la identidad nacional. Según la Constitución, los malayos étnicos son considerados musulmanes. Por eso, para la comunidad malaya, fe e identidad van estrechamente unidas. Esto moldea el ritmo de la vida diaria, desde la llamada a la oración resonando por la ciudad, hasta la comida en los estantes. También moldea el dinero de una forma que sorprende a muchos extranjeros. Las finanzas islámicas evitan cobrar intereses y funcionan compartiendo beneficios y riesgos, manteniéndose lejos de actividades consideradas dañinas, como el alcohol o el juego. Malasia se ha convertido en el gran centro mundial de este sistema, emitiendo una enorme parte, según algunas mediciones, alrededor del 40% de todos los bonos islámicos del mundo, conocidos como sukuk. Aquí, la fe no es solo algo espiritual, está integrada en los bancos, en los supermercados, donde casi todo lleva etiqueta halal, y en el ritmo de la semana laboral. También oirás hablar de la política Bumiputera, un sistema de apoyo para los malayos y los grupos indígenas en áreas como la educación y la economía. Mientras tanto, las comunidades china e india han impulsado durante mucho tiempo gran parte del comercio y los negocios del país, y la fe inspira una arquitectura impresionante, como la mezquita rosa de Putra, que parece flotar sobre un lago como un loto gigante, o la mezquita de cristal construida en acero y vidrio, que brilla como un palacio del futuro. Esa misma fe deja incluso su huella en algo inesperado, el propio pasaporte.
todas sus peculiaridades dentro del país, el pasaporte malasio es un auténtico peso pesado en el extranjero. Se sitúa muy cerca de la cima de las listas mundiales, dando a sus titulares acceso sin visado o con muy pocos trámites a unas 180 destinaciones en todo el mundo. Para viajar es uno de los documentos más poderosos que puedes llevar. Abre puertas por toda Asia, Europa y mucho más allá, casi sin papeleo. Para un país que muchos extranjeros ni siquiera sabrían ubicar en un mapa, eso es una forma silenciosa de poder. Pero abre la primera página y verás algo inusual impreso en negrita. Dice que el pasaporte es válido para todos los países, excepto Israel. Es una huella discreta de la política exterior del país y de su sentido de solidaridad con el mundo musulmán más amplio. Viajar allí solo está permitido en casos limitados, principalmente para ciertos peregrinos religiosos. Eso convierte a Malasia en una de las pocas naciones cuyo pasaporte nombra abiertamente un lugar al que sus ciudadanos no deberían viajar. Así que piensa en el viaje que hemos hecho. Al comienzo de este video, necesitabas un pasaporte solo para cruzar tu propio país en avión. Y ahora descubrimos que ese mismo pasaporte les dice a sus ciudadanos exactamente a qué lugares del mundo pueden y no pueden ir. Poderoso sobre el papel. Pero los malasios más fascinantes no son los que viajan por el mundo. Son los que hacen trabajos que probablemente nunca habías imaginado. En lo profundo del bosque de manglares de Matang, la mayor reserva de manglar gestionada de forma sostenible del país, encontrarás uno de los oficios más extraordinarios de Malasia. Los trabajadores encienden hornos curvos de ladrillo y cuecen lentamente madera de manglar durante unos 20 días, hasta convertirla en carbón de alta calidad y casi sin humo. La mayor parte se envía hacia Japón, donde se valora muchísimo para todo, desde barbacoas hasta filtros de aire e incluso productos médicos. Viaja a la antigua ciudad de Malaca y conocerás a trabajadores muy distintos. Allí, decenas de conductores de triciclos convierten sus humildes bicitaxis en obras de arte rodantes, cubiertos de peluches de dibujos animados, luces de colores parpadeantes y altavoces atronadores. Un conductor elige a Hello Kitty, otro prefiere superhéroes. Cada uno es un reflejo de su dueño. Pero sea cual sea el trabajo, todos los malasios comparten un mismo rival diario: el calor. Hablemos de cómo se siente realmente vivir aquí. Malasia está muy cerca del Ecuador, así que hace calor y hay humedad todo el año. Las temperaturas suelen moverse entre los 20 y pocos y los 30 y pocos grados, y la humedad a menudo supera el 80%. Aquí no existe una estación fría, solo una temporada húmeda y otra seca. Y la lluvia juega una curiosa partida. El monzón del noreste, más o menos de noviembre a febrero, empapa la costa este y Borneo con aguaceros intensos, e incluso puede provocar inundaciones, mientras, al mismo tiempo, la costa oeste, donde están Kuala Lumpur y Penang, permanece soleada y seca. Así que el secreto es sencillo: eliges la costa según la temporada. Y no subestimes el calor. Por la tarde, puede sentirse como un muro de aire cálido y húmedo. Por eso los locales beben sin parar, se refugian en centros comerciales con aire acondicionado en las horas más duras y visten ropa ligera y holgada. La vida urbana trae su propia batalla diaria. El tráfico de Kuala Lumpur puede ser brutal. Y entrar o salir de la zona de ocio nocturno puede comerse 45 minutos. Por eso los locales recurren a Grab, la app de transporte del sudeste asiático, y a los trenes para esquivar los atascos. Algo que sí conviene tomarse en serio es el dengue, una fiebre transmitida por mosquitos. Malasia registró más de 120,000 casos en 2024. Así que el repelente y cubrirse la piel son hábitos inteligentes
Y aún así, con calor, tráfico y todo, la gente sigue volviendo. Aquí está la cifra que explica por qué. Aquí es donde Malasia se gana corazones en silencio. Tu dinero rinde muchísimo más de lo esperado. Por unos 40 a 60 dólares estadounidenses la noche, puedes reservar un moderno apartamento con servicios o una habitación de 4 estrellas con piscina infinita, mirando directamente a las Torres Petronas. Mientras tanto, una comida abundante en un hamac cuesta apenas un par de dólares. ¿Quieres subir a lo alto de esas torres? La pasarela aérea y el mirador cuestan unos 70 ringgit, unos 15 dólares estadounidenses. Aunque merece la pena consultar la web oficial para ver el precio actualizado. Y en cuanto a dónde ir, imagina esta breve lista. Kuala Lumpur, por las torres y las cuevas Batu, con Chinatown y las luces vibrantes de Bukit Bintang. Penang, por su comida callejera famosa en todo el mundo y sus antiguas calles llenas de historia. Malaca, por sus plazas coloniales y esos triciclos gloriosamente decorados. Y Borneo, por el monte Kinabalu, la selva milenaria y la posibilidad de encontrarte con un orangután salvaje. La gente se queda porque es un lugar limpio, verde, seguro y amable. Un país que, de alguna manera, consigue encajar con todas las creencias y todos los presupuestos a la vez. De verdad, Malasia es como toda Asia concentrada en un solo país sorprendente. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Malasia? Suscríbete al canal para seguir explorando con nosotros y nos vemos en el próximo video.